Don José. Usted sabe que esos estudios de Darwin fueron tan poderosos para influir en el pensamiento filosófico y político del mundo. Político del mundo. Del mundo. Estuvo precedido también por mucha gente de talento, pero voy a mencionarle dos de esos hombres. Uno de ellos, Dmitri Mendeleev, el diseñador, el creador de la tabla periódica, que por allá por los años 1870, por allí, creó la primera tabla periódica para dar la consistencia de la definición por el número atómico de cómo se agrupaban los elementos que darían parte de este proceso de conocimiento del mundo físico y químico. Y posteriormente otro científico ruso, Vavilov, Dmitri Vavilov, uno de los científicos menos estudiados por nosotros, pero es un hombre que hizo el análisis de las plantas que se utilizaban para cultivos, y él decía que no había que estar haciendo ni un ensayo genético, que el mundo, de acuerdo a la teoría de Darwin, producía espontáneamente las especies que al final podían quedarse y tenían la resistencia más aptas, es la palabra que usaban. Las palabras que más se adaptaban al ambiente en donde ellas se estaban desarrollando. Esos trabajos de Vavilov, que murió por allá por el 1943, él es posterior a todo esto. Nada más que le digo esto, pues, cómo el pensamiento de un hombre del siglo XIX trasciende, ¿no? Todavía Darwin es objeto de debate. Hoy, sí, cómo no. Además, la teoría evolucionista contra la teoría creacionista, que es la teoría religiosa de que la naturaleza fue creada por un poder divino. Darwin plantea que la naturaleza fue creada por un proceso de evolución. Bien. De adaptación. Esas son todavía las cosas que nosotros discutimos. Pero viendo al tema nacional, Fernando, hoy va a ocurrir a las 8:30 de la mañana una audiencia de imputación de cargos al exdiputado y excandidato alcalde. Candidato a alcalde por el Partido Panameñista, Bebe Valderrama. Esto se debe estar produciendo por el tema del Pandeportes, en donde ya ha involucrado varias gente. Se supone que esta audiencia será hoy. Fíjese qué dato más curioso. Termina el año y tenemos el primer de los casos que van a venir. En mi pueblo dice que con la misma vara que me diste te van a medir. Y una cuarta más. Y una cuarta más, por si acaso tienes alguna duda. Le vamos a dar seguimiento a eso y se lo vamos a informar. No sabemos si al final se va a dar la audiencia. Todo está programado para hoy. No solamente él, sino el exdirector de Pandeportes y hasta el chofer de Bebe Valderrama tiene que comparecer hoy a esta audiencia de imputación. Vamos a ver qué tipo de medidas se le da, porque por mucho menos daban medidas cautelares pues fuertes a varios en el gobierno pasado, a estos mismos fiscales. Y otra noticia que debemos registrar para mirar con precaución lo que le hablaba ayer. Ayer se descubrió el cadáver de dos mujeres. Abuela y nieta. La abuela Ruth Casilda Wesh, de 61 años, y Yasuri Johnson Vázquez, de 19 años, allá en las alturas de la ciudad de Dios, en Colón. Estaba la puerta cerrada y alguien se dio cuenta que algo estaba pasando. Parece que aparentemente hubo gritos un día antes, y al entrar encontraron a estas dos, una señora que es la abuela con su nieta. Ahí están las imágenes en el área. Asesinadas, apuñaladas. Esto se une a la cantidad de... En este mes, esta es la víctima número 7, mujer muerta por violencia. Y esto nos debe llamar a preocupación de lo que está ocurriendo en este país. Ya ustedes conocen la posición que le dimos ayer, no vamos a repetirla. Sobre esto, por este rechazo, destaco este hecho, porque termina este mes de diciembre muy duro en términos de los asesinatos, porque lo que ocurrió en La Joyita fueron 15 muertos asesinados. En una sola tarde. En una sola tarde, en 2 horas, 15 personas asesinadas brutalmente en La Joyita. De manera que hace diciembre un mes en la que pone como primer punto del debate este problema de la inseguridad y el papel que juegan los organismos responsables de la seguridad del país. La Policía Nacional, el sistema penitenciario, el sistema de inteligencia política,
el Ministerio Público, en fin, cuando usted se distrae de mirar una parte del problema y no mirar el conjunto de todas las cosas que están ocurriendo, entonces, ¿quién gana con la pérdida de institucional en un país? ¿Quién gana? Ganan los sectores que siempre han detentado el poder y ganan los criminales que suben. Claro. Entonces ellos tienen acceso a penetrar las estructuras y por eso solo hay un mecanismo de inyectarse contra eso. Elevar el nivel de educación de nuestros pueblos y de nuestros dirigentes políticos, elevar la educación política económica de nuestros dirigentes. Esto para implicarles que también esta mañana se va a dar una reunión entre el presidente de la República, el ministro de Economía, Héctor Alexander, y la ministra de Trabajo, Doris Zapata, para discutir, y es probable que tomen la decisión de qué hacer con el incremento o no del salario mínimo. ¿Qué van a realizar de esto? Nosotros vamos a esperar la decisión y después se la vamos a analizar el impacto que ello tendrá. Hay dos versiones. La comisión tripartita, trabajadores y empresarios no se pusieron de acuerdo, en consecuencia le toca al gobierno decidir y fijar. Hay gente que sostiene que esto es que tiene que aumentarse, no, tiene que revisarse y decidirse cuál es el nuevo salario. Puede decidirse que no se aumenta, puede decirse que se aumente y el porcentaje. Ahora la decisión es del Ejecutivo y esperemos que actúen con sabiduría, entendiendo el marco en lo que se está dando todas estas cosas. También otro elemento importante, y diría yo, Fernando, preocupante, es esto del problema del cuarto puente y de la línea 3 del metro. Horrible. Aquí hay un problema central en discusión. El Ministerio de Obras Públicas, a través del ministro Sabonge, ha presentado el rediseño de la obra, que originalmente estaba licitada para que la empresa ganadora, en este caso China Communication Construction Company y la China Harbor Engineer Company, este consorcio debía construir el puente y la infraestructura para que pasara por allí el metro. Porque en realidad esto es un monorriel, ¿no? Un monorriel. Al hacer los análisis, el Ministerio de Obras Públicas encuentra que debe dividir el proyecto. Y entonces ordena un rediseño del cuarto puente, sacando del cuarto puente la conducción de la línea del metro para que pase por un túnel en vez del puente. Esto es un cambio a la licitación. Y yo preguntaba una vez si esto es posible hacerlo legalmente. La respuesta de la compañía, de este consorcio, ha sido despedir a casi todo el mundo de este puesto esta semana, ayer. Y mandaron para su casa a la gente. Y ellos dicen que van a esperar la definición del MOP. El MOP sostiene que ellos no tienen por qué definir y están atrasados y le impuso una multa de cerca de por poquito más de $1 millón por retraso. Yo quisiera hablarles sobre este puente y la línea 3 del metro. Y fíjense lo que les voy a decir. Desde hace varias semanas yo he venido sosteniéndoles a ustedes en público que el cuarto puente tiene una ubicación desde el punto de vista de la geología sobre la que va a descansar la estructura base de ese puente. Y cuando usted no tiene clara la geología, y tiene que, acuérdense que este es un puente que tiene que tener unas bases buenas para su estructura que está programada por 30, 40, 50 años. Y ahí en esa área donde está, la geología no es buena. Y el costo de ese puente puede ser cualquier cosa. Pero además de eso, nosotros estamos impulsando una línea 3 del metro con un monorriel cuyo costo de construcción y costo de operación y mantenimiento es más caro que un tren de aproximación masivo como la línea 1 y la línea 2. Eso es más barato. Entonces, no es solamente la construcción del puente, del metro,
es el costo de operación y mantenimiento de eso, porque toda esa estructura va a llevar un subsidio. Entonces el gobierno tiene que sentarse a tomar decisiones rápidas en esto. El cuarto puente, que es necesario para desahogar un poco la vía Arraiján-Chorrera, y en este caso el monorriel va a llegar hasta Arraiján, no va a llegar a Chorrera. Tiene que ser diseñado en suerte tal que el costo de operación y mantenimiento, tan importante como el de construcción, sea el más barato y el más eficiente posible. Porque en los países en la que ha usado monorriel es un diseño de alto nivel de costo para países con mayores desarrollo económico que nosotros. Y yo creo que el gobierno debe presentarle al país cuáles son los costos de operación y mantenimiento de esa tercera línea, como está haciendo, porque construir un subterráneo, ese subterráneo hay que darle mantenimiento, y ese siempre es más caro. Entonces, esta es una confusión que hay, y en este momento, de acuerdo al plan de construcción, el puente iba a tomar 54 meses. Ya lleva un retraso de 6 u 8 meses. Al quitarle la línea 3 para que no pase por ahí, puede que se haya ganado 6 meses, pero quedamos en 50. Y al presidente Cortizo, de los 60 meses, tiene que restarle 6, le quedan 54 exactamente. Entonces, esta decisión tiene que tomarse rápidamente, porque creo que le están peloteando demasiado. ¿Cuál fue la decisión final sobre la licitación del puente, la línea 3 del metro? No sabemos. Es una licitación altamente cuestionada. Lo correcto hubiera sido, Fernando, que hubieran llamado una nueva licitación por las irregulares que pero no sabemos qué va a pasar ahí. Lo que sea que van a tomar la decisión, tienen que tomarla rápido, porque estas son obras de infraestructura que pueden generar empleo. Nosotros en construcción, después de la ampliación del canal y la construcción de la mina de Minera Panamá, no tenemos ninguna gran obra en construcción pública, no tenemos ninguna obra de construcción pública, tenemos obritas por ahí. Incluso vi que unos proyectos de CONAVE, la Dirección de Contrataciones Públicas, unos proyectos de 17 millones, los suspendió. Tenemos que impulsar la construcción de las térmicas de Colón, de manera que nosotros podamos meter por lo menos unos 1.500 millones de dólares de inversión en Colón para producir gas natural que nos permita a nosotros obtener energía firme a largo plazo, porque tenemos la decisión, está en planteamiento firme, de utilizar Bayano como agua de reserva para el consumo humano y una parte para el consumo producción de energía, y vamos a reducir esa planta que es de energía y potencia firme, y necesitamos plantas de potencia firme. Todas las plantas que tenemos, todas estas plantas que ustedes ven de sol y de aerogeneradores, o lo que se conoce como la energía eólica, usted está comprando energía, no está comprando potencia, estamos comprando demasiada energía y no tenemos potencia firme. Entonces el sistema tiene que ser equilibrado en esto. Y yo creo que estas son decisiones que el gobierno no puede postergar. Puede darse el lujo de hacerlo, pero estas son decisiones que se toman a tiempo, porque la construcción de todo lo que yo le estoy hablando toma 3, 4 años, asumiendo un nivel de eficiencia de las empresas en construcción. Y no veo ese nivel de eficiencia en estas empresas. Entonces nosotros tenemos que prestar atención, porque no se trata nada más de cuáles son las empresas que realmente pueden construir este tipo de obras. Entonces tenemos un criterio muy infantil con respecto a esto. Grandes empresas que puedan construir grandes obras son muy pocas, con capacidad. Y si usted quiere tener esto, tiene que buscar empresas que tengan capacidad de movilización de su maquinaria, porque no se trata de tener esta empresa. El cuarto puente tiene problemas incluso con el suministro de sus maquinarias. Algunas llegaron a Panamá con contaminación de tierra del puerto de origen y tuvieron que regresarse. Entonces, nosotros tenemos que tener claro, no solo a quién contratamos, sino la capacidad de logística de las empresas para poner, ¿por qué se dan adelanto a las empresas? Para que tengan la movilización de toda su maquinaria. Yo les quiero que le prestemos atención a esto, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, Fernando, sin duda alguna,
es la dinamización de la economía panameña. Bien, esto es una cosa que le está dando vuelta, le estamos pelotando. Yo les digo a ustedes, si alguno de ustedes sabe cuál es el destino de la licitación de la línea 3, Que lo diga. que nos los diga. Y en realidad necesitamos una explicación del Ministerio de Obras Públicas a dónde estamos parados en esto y por qué nos interesa a todos nosotros eso. Porque primero la obra es necesaria. No solamente el cuarto puente, sino la línea de conexión de la línea 3, en Panamá Oeste la están pidiendo a gritos. Igual que en Panamá Oeste están pidiendo a gritos una racionalización, mejora sustancial del servicio de energía eléctrica. En calidad, que los apagones los tienen locos, ¿no? Y estamos ahí dándole vuelta a eso. Pero fíjense, estamos a 4 días de finalizar el año. En los 5 minutos que me quedan le voy a hacer un resumen de las cosas que usted tiene que tener en la mente cuando hagamos el análisis a partir del lunes, martes. Nosotros le prometemos que el domingo vamos a hacer el primer esfuerzo de análisis de coyuntura en esto. Fíjense las cosas que usted tiene que recordar en el año 19, que marcaron hitos en esto. La primera fue que en enero vino aquí el Papa Francisco, la JMJ. Fue una organización que movilizó y dejó una especie de una impresión, un nuevo estado de ánimo en Panamá, la presencia del Papa Francisco, que tuvo con nosotros una semana. Sus mensajes, la movilización, el espíritu, la presencia de muchachos, por decenas de miles, fue un evento importante. También el 19 recuerde que hubo un proceso electoral que culminó el 5 de mayo con la elección de Laurentino Cortizo con el 33%, seguido muy de cerca por Cambio Democrático con 31%. Doy los números en bruto. Pero este proceso se caracterizó por un proceso electoral atípico, lleno de intervencionismo, con una ley imperfecta, con tiempos de propaganda mal hechos, un proceso electoral soso, sin contenido, un proceso que le puso tantas restricciones a la propaganda local. Sin embargo, usted contrataba los call centers internacionales o los Facebook hacia afuera con una firma, ya está usted, pero hacia adentro había que llenar tantas cosas, con un periodo de campaña extremadamente corto, que incluso quedó más acortado por los carnavales, Semana Santa, con una legislación que fue llenada por infinidad de decretos, por decisiones que sacaron candidatos, como el caso del diputado Santana allá en Veragua, lo sacaron a última hora, una semana, igual que sacaron a Ricardo Martinelli de la alcaldía. Entonces, el proceso estuvo lleno y accidentado, pero lleno de un nuevo esquema que lo que hizo fue deslucir el proceso electoral. Ahora llegamos al 5 de mayo. Al 1 de julio, que toma posesión el presidente Cortizo, nos encontramos entonces con la realidad en transición de que las finanzas del gobierno habían sido entregadas en un tal nivel de deterioro, en todo sentido, con endeudamientos, con proyectos sin cancelar, con deudas por pagar, con una proyección del endeudamiento público y del gasto corriente, el déficit del gasto corriente, casi en el 7%, y que obligó al presidente Cortizo a tomar medidas financieras para poder ajustar y reducir el gasto corriente, la relación de ingreso-gasto corriente, con una caída en los ingresos, con un crecimiento económico que es el más bajo de los últimos 10 años, que pueda estar estimado en 3,5%, hay quienes lo estiman 3%, con un incremento de desempleo y con un nivel de cabreamiento en la gente, de otro nivel. Nos enteramos de eso, pero también nos enteramos, en el medio de todo esto, de una cosa que se conoce los Barelalic, que tuvieron el impacto más fuerte que usted se puede imaginar en la sociedad. No es una cosa que yo lo supongo, es una cosa de lo que escribió el propio Varela, que él reconoció que eso era de él, solo que le añadió que lo manipularon. Sí. Pero jamás presentó el celular para decir, este es lo que yo decía. No, y más nunca ha vuelto a aparecer. Y no ha aparecido más sobre esto. El único que hizo una comparación de lo que apareció en los Barelalic
y apareció en su celular fue Juan Carlos Tapia, en la que coincidían 100%. Y cuando usted estudia todos los hechos correlacionados a esto, nos demuestra la colusión que existía entre el Ministerio Público, el Consejo de Seguridad, el presidente Varela, la Corte Suprema de Justicia, todo ese esquema que propició una especie de fractura social. Y ahora el señor Ulloa dice que todos somos responsables de esto que hemos creado. No, no todos somos responsables. La élite política y económica es la responsable. No le eche la culpa a los pobres que no tienen nada que ver en esto. No le eche la culpa a los productores. No le eche la culpa al pueblo. Esto es una élite que tiene una responsabilidad. Nos lo incluye a la iglesia, a todos, sí. Nos incluye a todos nosotros. Entonces, creo que usted se fija, los Varela Leaks pusieron al desnudo todo y pusieron el lawfare en su máximo nivel. Y uno de los eventos políticos de mayor importancia fue la decisión del Tribunal de Juicio, cuando declaran no culpable a Ricardo Martinelli en una sustentación de 75 páginas que fueron destructivas para el Ministerio Público. Y a la Corte Suprema. Y a la Corte. Corte, que la mitad de esas 3 lo hicieron en la Corte. Y después viene todo el caso de la comida deshidratada, que es otra vergüenza de lo que pasó allí, de las cosas que... Y el contralor, ese contralor que usted lo vio por ahí, rofioncito, jefeando cada vez que podía, y que él era un millonario, y que él sí tenía plata para pagar abogados, se escondió. Más nunca lo volvimos a ver. No hemos conocido más del señor Federico Humbert. Bueno, así termina este año. Y termina el presidente con la designación de un nuevo Procurador General de la Nación, que ha tenido el beneplácito de la mayoría de gente, por lo menos le ha dado el espacio para que haga lo que tenga que hacer. Los nombramientos de 3 magistrados principales y 5 suplentes, que es el ajuste más grande después de la invasión, el más alto en términos de numérico, y que ahora son ellos y el Contralor General Gerardo Solís que deberían tener. Estos son los eventos de este año, y culminó esto el 24 de octubre cuando se derrota a Varela en la convención del Partido Panameñista, en la que el varelismo fue derrotado contundentemente. Entonces, se nos plantea ahora una serie de eventos importantes. Y usted tiene que prestarle atención a la intervención del presidente del 2 de enero. Porque es que él debe marcar allí, digamos, el azimut, la línea de hacia dónde vamos. ¿Qué cosas? Este país, más que información de qué hizo el gobierno, que se pidió 2.000 millones. La verdad, presidente, que cuando usted habla de deuda, a la gente no le interesa la deuda, porque todos estamos endeudados. Además que son cifras abstractas, inimaginables. Y lo que la gente sabe es que no hay un despertar de la economía. Lo que la gente sabe es que no hay empleo. Lo que sabe la gente es que no hay circulante. Lo que sabe el pequeño y mediano empresario del campo, la ciudad, es que tiene problemas para vender. Porque al caerse la demanda, la oferta se queda por allí. Entonces, claro que ha habido unas cosas que han mejorado. Claro, no voy a discutir las cosas que han mejorado. No convertamos el 2 de enero, para mí un consejo, en un día de logros. Convertamos el 2 de enero en una especie de planteamiento nuevo. ¿Qué necesita este país? Hombre, necesitamos un dirigente que nos lleve a la búsqueda de una concertación nacional, no de la concertación nacional esta que quedó derrotada en las reformas constitucionales, que fueron otras de las cosas derrotadas de este año. La reforma constitucional, como la planteó Concertación, desde el principio fue un error y fue liquidada. Pero ahora se abre el camino, en medio de toda esta situación, para que el presidente ya haga un llamado a todas las fuerzas políticas del país para tener una unidad. ¿Frente a qué cosas? Cosas centrales. Pero que nosotros sepamos, en materia de educación, hacia dónde vamos a ir. ¿Cuál es el camino de los próximos meses? En materia de reforma sanitaria, ¿hacia dónde vamos? En materia de agua y el IDAN, ¿hacia dónde vamos? En materia del sector eléctrico, ¿hacia dónde vamos en términos de calidad, de costos, de inversiones? ¿Hacia dónde vamos? En materia del sector agropecuario, ¿cómo vamos a manejar la coyuntura de donde ya los tratados de libre comercio le van a poner alta presión a los productores de cebolla, a los productores de leche, de carne? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta en el sector agropecuario del país? Estamos en 1,3, 1,5, 1,7 en el PIB. ¿Vamos a crecer? ¿Lo vamos a duplicar? ¿Lo vamos a mantener igual? ¿Qué vamos a hacer? En materia
deje que las reformas comiencen a consultarse, pero impulsemos cosas en términos de la basura. Pero más importante, en términos de la participación de la gente en la construcción de su propio destino presente. Y esto no se resuelve con actos preestablecidos. Usted tiene la capacidad de poder comunicarse fácilmente con la gente. Sálgase del palacio. Sí, a diferencia de Varela, no patrulle, es una persona que haga un que genera patrullaje odio. doméstico y llévese a sus ministros, llévese a empresarios, llévese a banqueros. Movilice a la juventud. Que la gente vea esperanza. No solamente en cuestiones usted y el PRD. Sí, debe haber un entendimiento estratégico entre el PRD y el presidente, sí, pero también entre las estructuras políticas, para consultas, para debates. Debe haber un consejo para discutir este problema de las relaciones internacionales que no tenemos. Tenemos que hablar de esas cosas. Tenemos que poner en el debate la educación. Tenemos que poner en el debate la política exterior, el comercio, el papel de la juventud. Esas son las cosas que nosotros esperamos. Y nada más mire el 19, rico en experiencias, la mayoría de ellas negativas, las otras nos prenden luces de esperanza y es la responsabilidad del presidente Laurentino Cortizo y su gobierno de que esa antorcha de luz la vean y la sigan los panameños. No por el bien de Cortizo y del PRD, sino por el bien de la nación. Así mismo es.